Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos esta tarde en nuestro espacio informativo de TV UNAM, en el que día con día compartimos con ustedes pues parte de las actividades, las reflexiones y el conocimiento que genera nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas. Y hoy 11 de febrero es una fecha importante para las mujeres y para la ciencia, y este será el tema que abordaremos precisamente en nuestra entrevista. Pero además, por supuesto, también forma parte de la Gaceta UNAM, de la que les compartiremos nuestra cápsula semanal. Y también, además, con este mismo pretexto, comenzaremos una serie de cápsulas que nos habla sobre las nuevas generaciones que han sido inspiradas por grandes científicas. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Hoy, 11 de febrero, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia, que busca visibilizar y promover la participación de este amplio sector de la población en el ámbito científico y tecnológico. Se trata todavía de un reto latente, pues a pesar de los avances en las últimas décadas, las mujeres siguen enfrentando diferentes barreras y desigualdades en un campo que, bueno, sabemos históricamente había estado dominado por hombres. El día de hoy platicaremos sobre esta situación y sobre su experiencia personal con una universitaria que ha destacado también en el tema de la divulgación. Se trata de la maestra María Emilia Beller, que como sabemos es la directora del Museo de las Ciencias Universum. ¿Cómo estás, María Emilia? Muy bien, Rosa. Feliz de estar aquí contigo en este día. Pues muchas gracias y felicidades por este día, y hay mucho que hacer y que reflexionar sobre este tema. Me gustaría que comenzáramos por ahí. Se trata de una fecha que se conmemora en muchos países, pero ¿cómo crees que contribuye nuestra casa de estudios para empujar precisamente a las nuevas generaciones en estas disciplinas? Mira, el hecho de tener un día internacional, sobre todo lo que hace es poner en la mesa la conversación acerca de un tema que es muy importante y que además se tiene que visibilizar, como viene en este caso siendo el hecho de que las mujeres puedan acercarse a la ciencia. Y no solo se acerquen, sino que también se visibilicen sus aportaciones, las aportaciones femeninas al avance de la ciencia, al avance de la tecnología, a esta creatividad que permite que este corpus de conocimiento finalmente también pues, se cuestione desde los cerebros de las mujeres. Otra serie de cosas, a veces un conjunto de preguntas que tal vez los científicos varones no se habrían hecho, y eso lo que hace es enriquecer finalmente al campo, ¿no? Pero además es muy lindo el día porque no habla solo de la mujer en la ciencia, habla de la niña y la mujer en la ciencia como este referente de una científica y un modelo a seguir que puede ser entonces visto desde las infancias como una heroína, como alguien en quien quisieras tú tal vez convertirte. Y se establecen entonces estos puentes que son tremendamente necesarios, Rosa, porque las investigaciones que se han hecho desde ciencias sociales nos muestran que las niñas muy pequeñas a veces sueñan con ser científicas, y cuando empiezan a llegar a la secundaria pierden muchas veces esta ilusión. Empiezan los mensajes que vienen en contra diciendo tu cerebro, ¿no?, por ser niña no es tan bueno para las matemáticas, y todas estas falacias y mitos que empiezan a hacer que ellas se cuestionen si realmente tienen lo necesario para seguir un camino hacia la ciencia. Entonces el Día Internacional busca conectar estos puentes entre esa niña que sueña con ser científica y estas científicas que ya están en el campo, para que entonces se visibilicen las historias y los tránsitos sean más fáciles. Se trata mucho de inspirar. Pensaba en lo que ocurría en otros tiempos, que tenía que ver con el no permitir que las mujeres participaran en estos ámbitos porque tenían obligaciones y su lugar era en la casa. Los tiempos evidentemente han cambiado en muchos sentidos y evolucionado también. ¿Cuáles consideras que son algunos de estos retos a superar hoy en día, pensando también en los estereotipos a los que ya hacías referencia, María Emilia? Importantísimo, porque la realidad, sobre todo en un lugar tan generoso como nuestra universidad, ¿no? Si uno viera el porcentaje de chicas que están entrando a estudiar ciencia versus el de chicos, en realidad creo que la UNAM, sobre todo en ciertas carreras como biología, en donde básicamente es la mitad, pues no estaría mal, ¿no? Y entonces uno podría pensar, bueno, entonces, ¿por qué un día como este es necesario? Pero hay que mirarlo a nivel global. A nivel global, y la verdad en ese sentido la UNAM es un oasis y no todos sus lugares funcionan igual. A nivel global sabemos que solo el 35% de la comunidad científica está formada por mujeres. Es decir,
un poquito más de cada 10, pues 3, digamos, ¿no? Serían mujeres y 7 serían científicos varones. No tendríamos ningún problema de no ser, porque en realidad sabemos que las mujeres se van quedando en el camino por una serie de limitaciones, retos a seguir. La carrera científica es muy larga, no basta con la licenciatura. Tú estudias unos 5 años, pero para en realidad poder tener la capacidad de comprensión para proponer ideas nuevas, originales, que muevan el campo, que estiren la liga, que nos lleven más allá y que innoven, pues tienes que cursar muchos posgrados, ¿no? De entrada, pues una maestría, seguida de un doctorado, posiblemente un postdoctorado, es decir, la trayectoria es muy larga de estudio. Y cuando tú ya puedes llegar a dirigir una línea de investigación, dirigir un laboratorio, muy posiblemente ya se haya atravesado en tu vida, además de todos estos mensajes sociales de los que hablábamos, y no te metas en eso, y por qué, y qué barbaridad, y a qué hora te vas a casar, y cuándo vas a ser mamá, y entonces estás en el laboratorio todo el día. El hecho posiblemente de que pues hay una realidad biológica y quieras ser madre o seas madre. Y eso definitivamente sí te va a cortar esta carrera y esta trayectoria en un momento dado. Sí, la continuidad, claro. La continuidad. Entonces hay una disrupción, está estudiadísimo, se sabe, se ha tratado desde muchos niveles de favorecer entonces estos 2 años aproximadamente que las mujeres científicas perderían becas, perderían avances, etcétera, con política pública incluso, que yo creo que bueno, que está bien, pero en la realidad hay otro reto asociado a eso, y es esta visión de que, bueno, es que si yo tengo solo la posibilidad como profesor o profesora en un gran laboratorio de otorgar una beca o de formar a una persona, voy a apostar por el varón, porque la chica si se casa se me va a ir esta visión. Porque la chica si se embaraza, pues entonces va a dejar 2 años y si bien entiendo esta posición, yo no puedo parar la investigación 2 años. Entonces, estas apuestas desiguales, o sea, generan que al final quienes están en las posiciones de liderazgo años después son sobre todo varones. Entonces me regreso. Hay un porcentaje que se sabe de aproximadamente un 35% de mujeres en la ciencia a nivel mundial, pero no hay 35% de mujeres liderando el campo. ¿No? Que es entonces, otro eso techo es que hay que tema, escalar. ese Claro. es un tema importante. ¿Y esto entonces en qué redunda? Redunda justo en esta visibilización. Cuando tú dices, a ver, dime el nombre de 10 investigadores importantísimos a lo largo de la historia, si son varones, a lo mejor aquí podemos todos, invito al auditorio a que piense, pues podemos decir posiblemente más de 10, pero si les cambio la pregunta y les digo, rápidamente dime el nombre de 10 mujeres que han aportado a la ciencia, pues a lo mejor nos quedamos en Marie Curie y de pronto ya no sabemos qué decir. Claro. Y esto tiene que ver con pues una falta de visibilización de la aportación de la mujer. ¿Cómo impactar en este resultado, entendiendo el objetivo del 11F, que es con no solo impulsar y visibilizar el trabajo de las científicas, sino hacerlo desde edades muy tempranas, desde las juventudes, desde despertar vocaciones? ¿Cómo se logra? ¿Qué tipo de acciones hay que realizar para, digamos, forjar ese camino y que no sea una niña la que destaque, sino que sean muchas y que lleguen a ocupar de forma equitativa estos cargos importantes, María Emilia? Claro, lo primero es que yo siempre he dicho que uno no puede llegar a ser aquello que no puede soñar. Si tú desde niña y jovencita no puedes soñar con que algún día vas a ser la bioquímica del futuro, lo que quieras ser, entonces está muy difícil que vayas en tu vida dando los pasos que te van a aproximar a esta meta. Entonces, un día como este y todos los días del año, el que, por ejemplo, a través de la UNAM, a través de la divulgación de la ciencia, nosotros estemos poniendo de frente modelos femeninos a seguir, el que se vaya a hablar de algo como exploración espacial y de pronto sean investigadoras las que vengan y hablen con los públicos, pues de repente te dejan pensando cosas como, ¿a poco también hay mujeres en esta ingeniería aeroespacial tan complicada? Sí, y además aportan increíble, ven, platica con ellas. Entonces, el poner en contacto a las niñas con investigadoras y este tipo de mentorías, yo creo que es súper importante. La otra es no solamente del 1 a 1, también para eso están las redes sociales, programas como este para que traigamos este tipo de reflexiones a la mesa, muchos artículos que de repente salen y que entonces tratemos de ponerlos en la mirada pública, porque hay que inspirar, lo dijiste muy bien al principio. Entonces una manera es inspirar y la otra es que a las científicas que ya han llegado o hemos llegado no se nos olvide
que sí hay un tema de desigualdad o de inequidad al inicio al menos de la carrera o desde la preparatoria y la secundaria, ¿no? Y entonces que no se nos olvide que a veces también se vale tender la mano y que no porque ya hayamos llegado, pues sintamos que como lo logramos estaba todo planchado. No estaba planchado, seguramente hemos sido pues muy necias o muy valientes o muy, ¿no? Sí, claro. Testarudas, pero hay otras chicas que a lo mejor querrían escuchar nuestras historias. Y se trata no solo de inspirar, sino también de jalar y de empujar. Cuéntanos, haciendo pues referencia a esto que nos dices, desde tu experiencia personal, ¿cuáles son quizás algunos de los retos que has tenido que enfrentar justamente para llegar a donde estás, la dirección de un museo universitario, que es un museo pionero no solamente en la universidad en México, sino en el mundo? Mira, yo creo que nuevamente la UNAM en ese sentido sí es como un oasis. En esta universidad, las mujeres que hacen ciencia y los hombres que hacen ciencia tenemos la posibilidad de ganar lo mismo, por ejemplo. Eso no pasa en muchísimas universidades del mundo, incluso las más prestigiosas. O sea, el hecho de que seas mujer, aunque estés haciendo la misma investigación, ya te tasa, digamos, más barato, ¿no? Lo que a mí me parece escandaloso en universidades de Estados Unidos, que uno pensaría que a lo mejor todo está súper dado, pues no. Entonces, la UNAM en ese sentido es un resguardo y un cobijo. Entonces, arrancar diciendo eso, pero nuevamente, Rosa, comentarte que no porque aquí vivamos eso, tenemos que cerrar los ojos y dejar de luchar porque sabemos que en muchísimos otros lugares esto no está pasando, ¿no? Claro. Y la otra, me preguntabas un poco por mi experiencia. Mira, como estudiante sí me tocó muchas veces que nos dijeran cosas, sobre todo los profesores. Nuevamente, ¿no? Yo ya no estoy tan chavita, en una época en la que también hemos avanzado mucho, ¿no? Con la visibilización de los derechos de la mujer, la llegada a la escuela, el que ciertas bromas no se permitan, pero a mí me tocaban muchísimas bromas, ¿no? De bueno, vamos a empezar la clase y esto es bioquímica y está súper complicado, por lo tanto hay 30 mujeres. A ver, chavos, vamos a apostar, ¿cuántas no van a llegar al final del semestre? Cosas de ese estilo, ¿no? Claro, sí que no. Entonces, aunque todo no van, mundo ni hoy ni en ningún momento. Exacto. Entonces, aunque finjas que jeje, qué simpático, pues la verdad es que ya vas descalificada desde el principio, ¿no? Claro. Entonces sí, tenemos que seguir luchando incluso en el día a día contra este tipo de percepciones que finalmente horadan y que, insisto, algunas a lo mejor nos quedamos muy necias y a lo mejor más plantadas en una identidad personal de yo quiero hacer eso, pero si alguna de las chicas llegaba dudando, se enfrenta todos los días a este tipo de cosas y entonces generalmente eso merma su confianza. Claro, y hay que decirlo, se trata no solamente de inspiración o de lo que ya hemos platicado, sino también de mucha resistencia y de mucha persistencia en lo que estamos haciendo. Y bueno, hablamos del 11F porque es importante poner temas sobre la mesa que no están muchas veces claro, pero también se trata de acciones y eso también la DGDC lo tiene muy claro y hoy están festejando con Manteles Largos, un programa importante que tienen varias actividades. María Emilia, cuéntanos. Claro que sí. Mira, de entrada ya comenzamos. Todos los febreros, con motivo del 11F, arrancamos en las redes, tanto de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia como del Museo Universum, presentando justo, ¿no?, historias. Por ejemplo, una de las campañas se llama Ellas hacen historia, ¿no? De qué han dejado las mujeres para la investigación científica y el avance del conocimiento, y te vamos presentando pequeñas infografías o pequeñas entrevistas con mujeres increíbles para que justo incrementemos este acervo y cuando nos pregunten quién es una científica interesante, importante, incluso, bueno, mexicana o Puma, pues podamos responder porque ahí están los datos, ¿no? Claro. También tenemos la campaña Mujeres en la Ciencia, nuevamente en redes sociales, y lo bueno es que todo se puede consultar lo de hoy, pero también se puede consultar lo que ha pasado, ¿no? Exacto, se vuelve memoria también. Exacto. Tenemos hoy en la librería Jaime García Terresa presentación de una antología que justo aquí te traje, Rosa. Sí. Preciosa. Que tiene además una portada bien bonita, pero el contenido está sí, todavía mucho más enriquecedor. Exacto, que deriva de artículos de nuestra revista Como Ves, y entonces estos son los artículos que han mostrado la aportación de las mujeres a la ciencia de manera más importante, por lo tanto se convirtieron en una antología, y Rosanela Álvarez, la editora en la Dirección de Medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la va a presentar a las 5 de la tarde hoy, entonces bueno, están todos y todas invitadísimos para ir. También vamos a tener una obra de teatro el 13 de febrero, entrada libre a las 5 de la tarde en el Teatro de Universum con la magnífica Claudia Lobo y con un cine a mano
con Pío, que es un artista maravilloso, para hablar de las aportaciones femeninas, ¿no? De que las mujeres también tenemos mucho conocimiento y sabemos de todo, y de una manera muy lúdica y muy artística se va a presentar esta obra, insisto, gratuita, pero si es cupo limitado, por favor, hay que llegar temprano. A las redes, hay que llegar temprano. Si pueden entonces apartar su lugar a través de las redes de Universum y la de GDC sería mejor. Y bueno, también es con registro. Es con registro. Perfecto. Exacto. Okay. Y este 28 de febrero vamos a tener en Universum, ya para cerrar, ¿no? Porque el 11F no debe de ser solo el 11F, sino siempre una serie de talleres y actividades que invitan a niños y a niñas a trabajar con la ciencia, pero sobre todo con la ciencia que ha sido implementada, descubierta o generada por mujeres. Entonces vamos a continuar la conversación a través de estrategias lúdicas de divulgación en el Museo Universo. Pues me parece que ha sido una plática muy enriquecedora, María Emilia, pero quisiera terminar justamente con esta reflexión de ¿para qué todo esto? ¿Qué aportan las mujeres científicas en el ámbito de las ciencias y cómo este reconocimiento y esta equidad puede aportar, digamos, no solamente al presente, sino al futuro, y no solamente de las mujeres, sino de la humanidad? A mí me gustaría, Rosa, porque la pregunta me parece preciosa, que solamente pensemos en el COVID, que ya se nos olvidó, todos encerrados en nuestra casa, temerosos a veces por nuestra vida. Entonces, de verdad, fue un tema muy fuerte. Sí. Y básicamente la vacuna, había varias, pero la vacuna que básicamente nos salvó y que nos ha traído ahora la normalidad, la de RNA mensajero, nació en la mente de una mujer, Katalin Karikó. Entonces, el hecho de que nos restemos la posibilidad de que las mujeres lleguen a la ciencia es restarnos también la posibilidad de encontrar soluciones a preguntas que a lo mejor, como en este caso, nos pueden salvar la vida. Entonces, todas las mujeres y todos los cerebros de hombres y de mujeres pensando juntos por el bien de la humanidad debería de ser una meta generalizada en lugar de estar buscando este tipo de bromitas y de mermas porque nos estamos disparando en el pie. Necesitamos a todos y a todas pensando en conjunto para vivir mejor. Pues esto es, y de esto se trata el 11F, el Día Internacional de las Mujeres, las Niñas, y yo le agregaría, como he visto también en varios espacios digitales, de las jóvenes en la ciencia. Sí. Hay mucho que hacer en todas las etapas para impulsar, para empujar, para inspirar, y entonces de eso se trata el 11F, que sucede de forma muy clara en la UNAM, en la DGDC y en el Museo de las Ciencias Universum, así es que queda abierta esta invitación a las actividades de hoy, de todo el mes, en las redes sociales. Y muchas gracias, María Emilia Beyer, directora del Museo de las Ciencias Universum, por estos minutos, por esta información y por estas experiencias compartidas. Gracias. A ti, encantada. Y felicidades, María Emilia. Y bueno, vamos con otro tema. Presente en el universo, la naturaleza, el arte y la vestimenta, el rojo ha sido símbolo de pasión, poder y transformación a lo largo del tiempo. Y bueno, en febrero, la revista de la Universidad de México se da a la tarea de explorar los múltiples significados de este color y su impacto en la historia, la moda y la cultura. Se trata de un número completo que, bueno, de esta revista, de esta publicación universitaria, que ofrece nuevas lecturas sobre el rojo y que tiene diferentes implicaciones en nuestra vida. Recuerden que también pueden ver Revista de la Universidad con Andrés Cota Iriart todos los viernes a las 20:30 horas aquí en la pantalla de TV UNAM, además, por supuesto, de revisarla en la página que aparece en nuestra pantalla. Rebeldes y sabias, las mujeres piensan en todo y transforman las ciencias. Este es el título de la Gaceta de este lunes, a propósito, por supuesto, del 11F. El 11 de febrero se conmemora en la UNAM el Día Internacional de las Mujeres, las Jóvenes y las Niñas en las Ciencias, que este año incluye más de 150 actividades presenciales y en línea, entre conferencias, conversatorios, exposiciones, talleres y proyecciones de cine, y tienen el objetivo de seguir impulsando la igualdad de género en la ciencia. Con más de 26,000 alumnos, la modalidad educativa a distancia del Sistema Universitario Abierta y Educación a Distancia SUAYED de nuestra universidad cumple 2 décadas de ampliar las oportunidades para quienes desean realizar su educación fuera de los muros de un salón de clases. Se ofrece en bachillerato, licenciatura y posgrado. Más de 1,000 personas se han beneficiado de la colaboración entre la UNAM y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a través del programa LEO, que permite a los conductores infractores tomar un taller que desarrolla 3 habilidades: lectura, escritura y oralidad.
Enseguida, Joel de Alba, en A la Conquista del Sabor, explora las propiedades y las bondades del frijol y nos cuenta sobre las facilidades que tiene esta semilla para ser cultivada en distintas partes del mundo y, por supuesto, en México. El frijol común es la leguminosa de mayor producción y consumo en el mundo, seguida del chícharo, el garbanzo, la lenteja y las habas. Su cultivo es muy importante en los sistemas de producción agrícola y en la dieta de una gran parte de la población en diversas regiones del mundo, especialmente en los países en desarrollo. Los frijoles son un cultivo vital en África, con más de 400 millones de personas que dependen de los frijoles como su legumbre más importante. Esto ha llevado al continente al desarrollo de variedades de frijol tolerantes a la sequía. Un ejemplo de una variedad tolerante a la sequía es el frijol Nyota, que ha tenido un gran éxito. Nyota significa estrella en Kiswahili, la lengua nativa más hablada en Kenia y Tanzania. Estos también llamados superfrijoles son una variedad de rápida maduración y alto rendimiento. Con la finalidad de aumentar el consumo del frijol en México, investigadores desarrollaron un proceso de germinación para mejorar sus propiedades nutrimentales y crear harinas para elaborar botanas y cereales. Las tecnologías de alimentos a base de harina de frijol son una alternativa para el combate de alimentos chatarra o de pobre calidad nutricional que se encuentran en el mercado. El frijol es un ingrediente muy importante en la gastronomía brasileña. Existe una comunión entre la samba, la caipirinha y la feijoada, plato hecho a base de frijoles con diferentes partes del cerdo. Los frijoles son una excelente opción para las personas que quieren comer menos proteína de origen animal. Y es que no solo los podemos consumir de la olla o refritos como acompañamiento. Este importantísimo ingrediente se está integrando a recetas diferentes y muy creativas. Y también a propósito del 11 de febrero compartiremos con ustedes una serie de testimonios que nos muestran cómo las científicas de todos los tiempos siguen inspirando nuevas vocaciones y también nuevas creaciones. Cuando sea grande me gustaría ser científica porque me gusta hacer experimentos. Mi científica favorita es Katia Chazarreta, es la primera astronauta mexicana. Pensé en los niños que no tienen algunos recursos y por eso pensé en el yeso piedra y el hidrocoloide reversible. Como son los Legos muy caros, pues pensé en idear esto. Con estos Legos podríamos hacer muchas cosas, como casas, edificios. El hidrocoloide reversible es algo sólido, pero cuando se calienta se derrite y se puede usar las veces que quieras. Cuando usé por primera vez el hidrocoloide, me cansaba porque tenías que andar ahí batiendo hasta que estuviera bien. Y ya ponerlo en un moldecito, cuando se moja, endurece. Entonces era difícil que no se rompiera. Pues yo les diría a esas niñas que se animen porque es sencillo y aparte porque hacer ciencia es divertido. Terminemos este día festejando, pero también reconociendo, aplaudiendo y empujando la labor que han hecho y que deben seguir haciendo las niñas, las mujeres, las jóvenes en la ciencia, porque nos da un beneficio a la humanidad completa, como ya platicamos en la entrevista. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Oscar Niño su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Sigamos haciendo juntos
La UNAM Responde. Y agradezco como siempre a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día desde nuestras instalaciones y desde el máster, y la invitación a que nos encontremos mañana aquí, 2:30 de la tarde, por supuesto en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.